Bueno, en primera instancia agradecer a la Dirección de Investigación por la invitación y por permitirme también ser parte de esta iniciativa, ¿no? Y de incentivar la investigación en nuestra comunidad universitaria y así de forma general, ¿no? Tanto docentes como estudiantes. Bueno, como bien ya Paola me ha presentado y el día de hoy quiero yo compartir un poquito de lo que es el planteamiento del problema de investigación, ¿no? En investigación, no enfocado necesariamente a un área en particular, ¿no? Ya vamos a dar un pincelazo a grandes rasgos. Entonces, les voy a pedir, a mí la verdad me gusta interactuar mucho con los estudiantes, ¿no? Entonces, cualquier momento que ustedes sientan que necesitan hacerme una pregunta, por favor, hagan uso del micrófono. No somos más de 50 personas, si no me equivoco, pero de todas formas, Paola está moderando, me avisará si es que alguien hace uso de levanta la mano o tiene el micrófono activado, por favor. De esa forma yo voy a poder también aclarar las dudas en el momento y no dejemos pasar las mismas, ¿sí? Bueno, muy bien, voy a dejar de compartir la cámara para así evitar cualquier tipo de interferencia y como bien les decía, pues yo voy a interactuar con ustedes el momento que necesiten con las preguntas o sugerencias, comentarios, recomendaciones, lo que ustedes gusten, ¿ok? Muy bien, comencemos entonces. Voy a poner esto en modo presentación, de forma de que ya podamos iniciar. Me confirman, por favor, si ya pueden visualizar el modo presentación. Muy bien. Se logra ver. Ya se ve. Muy bien, gracias. El mío está demorando un poquitito en cargar el modo presentación. Vamos a reanudar aquí, algo sucedió. Muy bien, ahí estamos. Bueno, hablando un poco sobre lo que es el planteamiento del problema, antes de poder adentrarnos a lo que es como tal el planteamiento del problema, quiero que entendamos un poco lo que es el proceso de investigación, ¿no? Me está jugando una mala pasada el computador o la presentación. Quiero volver a una diapositiva donde está el procedimiento, el proceso de investigación. A ver. Ahí, muy bien. Con un efecto retardado. Bueno, bien les decía, ¿no? Antes de adentrarnos a lo que es meramente el planteamiento del problema, yo quiero que trabajemos con lo que es el proceso de investigación. Bien conocemos que para realizar una investigación, todos nosotros debemos conocer lo que es el proceso de investigación, ¿no? El proceso es meramente etapas a través de las cuales nosotros podemos llegar a la planificación de un proyecto, así como la ejecución y también lo que va a ser la redacción del documento final. Entonces, ¿dónde inicia la investigación? ¿No? ¿Cómo nosotros iniciamos una investigación, sea el área que sea? El proceso de investigación, ya sea desde un enfoque cuantitativo o cualitativo, nos indica de que nace a partir de una idea. Las investigaciones se originan a través de ideas. Entonces, nosotros al hablar de ideas, pues también vamos a entender de que el proceso de investigación nos dice, a ver, piensen, ¿de dónde nosotros podemos iniciar y concebir ideas? ¿No? ¿Cómo podemos iniciar una investigación si nosotros tenemos cero experiencia, por ejemplo? Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es acercarnos a nuestra realidad, ¿no? Tenemos que ser observadores y para hacer investigación, de hecho, nosotros decimos, ¿no? Tienes que ser uno, observador y tener un pensamiento crítico. Y eso va a ser lo que te va a llevar a ti a poder tener y concebir una idea de investigación. ¿Pero será que es solamente eso? No, de hecho, para nosotros concebir una idea de investigación tenemos que observar la realidad y esa observación de la realidad nos va a permitir a nosotros acercarnos hacia aquello que nos llama la atención. Esto se puede dar a nivel de sucesos, ambientes, fenómenos, hechos, objetos, eventos de diversa índole, ¿no? Y en ese sentido, pues las ideas nacen, como bien decimos, ¿no? De diversas fuentes de información o de observación. Estas fuentes de observación en realidad están ligadas no directamente a nuestro entorno, como comúnmente decimos, pero sí están ligadas a fuentes de interés propio,
¿no? Que cada uno de nosotros, sé que es un grupo diverso entre docentes y estudiantes, y cada uno de nosotros en este ambiente académico, pues tenemos de hecho diversos intereses, diversas áreas de formación, y eso nos invita a nosotros a tener que observar eso, ¿no? A que nuestras fuentes de observación para nosotros desarrollar investigación nazcan a partir de esas fuentes, ¿no? Entonces decimos, inicialmente nuestras ideas son vagas, ¿sí? Son vagas, porque de hecho necesitamos estructurar esas ideas. Podemos tener ideas maravillosas, pero para nosotros poder fundamentarlas como investigación, nosotros tenemos que pensar que esas ideas tienen que ser estructuradas, bien pensadas, bien concebidas, y eso va a llevar a lo que es la traducción de un problema concreto, ¿sí? De investigación. ¿Y qué es lo que, si recordamos, a ver, qué es investigación? ¿Cuál es el objetivo de la investigación? Nos dice, ¿no? Problemas concretos de investigación. Entonces, cuando nosotros hablamos de problemas concretos de investigación, estamos hablando de que vamos a intentar resolver algún problema, pero que nos va a llevar a la concepción de conocimiento o búsqueda de información. Nosotros con investigación lo que pretendemos es generar conocimiento, resolver preguntas, resolver problemas, ¿cierto? Entonces, esas ideas van a ser traducidas a problemas concretos, los cuales a través de la búsqueda de información, pues nos van a llevar a qué? A lo que es conocimiento. La investigación busca meramente el conocimiento, que no es un conocimiento finito. La investigación, de hecho, nos dice de que la investigación es un conocimiento, genera un conocimiento que se basa en hechos, en información, en datos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues, este puede tener y sufrir constantes cambios hasta que el mismo vaya cambiando, ¿no? En investigación nada es finito hasta que se diga lo contrario. Muy bien, entonces continuando, también respecto a lo que son los motores de búsqueda de las ideas para nosotros poder investigar, tienen diferentes aspectos y diferentes intereses. Estos pueden nacer de diferentes fuentes de observación. Estos pueden nacer a partir de la inspiración en muchos casos, ¿no? Que se da. La inspiración, de hecho, es uno de los requisitos, creo yo, más importantes para hacer investigación, porque si no te gusta y no te llama la atención, pues no vas a realizar investigación, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que tener fuentes de inspiración que nos motiven a desarrollar la investigación, y eso mismo va a hacer que nosotros mismos nos adentremos más hacia investigar, ¿no? También una de las fuentes es las oportunidades que se nos presentan, ¿no? Las oportunidades, ya sea de generar un negocio, una oportunidad de mejora posiblemente, ante una necesidad también, ¿no? De cubrir un problema. Se pueden desarrollar investigaciones. También existe la necesidad de poder cubrir huecos de conocimiento, porque recordemos que la investigación no se concentra solamente en cubrir un conocimiento o generar conocimiento, sino que satisfacer esas necesidades, ¿no? A través de hechos, de datos, de información que nos van a permitir seguir el camino correcto, ¿no? Muy bien, también nos permite encontrar investigaciones o ideas de investigación en la conceptualización, ¿no? Muchas veces nuestras ideas o los conocimientos quedan siendo fragmentados, entonces estas conceptualizaciones nos permiten a nosotros también dirigirnos hacia ideas a investigar. Una idea, entonces, debe cumplir con algunos requisitos importantes, ¿no? Como bien les decía, nuestras fuentes de inspiración nos van a alentar. Entonces, las ideas deben alentar a los investigadores, porque eso es una motivación para ellos para desarrollar la investigación, que no siempre las investigaciones son atractivas, pero de hecho son necesarias. Entonces, eso es importante para los investigadores, no saber de que va a haber alguna retribución en cuanto a lo que es generación de conocimiento, cubrir una necesidad y demás. Las investigaciones hoy por hoy también deben ser novedosas en el sentido de que no vamos a repetir investigaciones solamente por comprobar lo que se quiere, lo que ya se dijo, sino más bien en el sentido de poder innovar, ¿no?
También las investigaciones a partir de las ideas deben servir para elaborar teorías o también resolver problemas. En ese sentido, entonces, las ideas que van a ser nuestro punto de inicio para investigar, pues pueden considerar estos criterios al momento de nosotros comenzar nuestra investigación. Bueno, es así que la idea en la investigación se considera que nace a partir de la observación, ¿no? Y la observación es aquello que nos permite identificar y definir un problema en concreto. ¿Y qué es un problema? Pues el problema es, vamos a ir adentrándonos, por supuesto, en eso, en el planteamiento del problema, pero el problema es aquella situación o hecho o proceso o que no responde a nuestras expectativas y que de hecho nos dice, no, a ver, algo sucede acá, entonces nosotros tenemos que responder con algo a esa interrogante, ¿no? Entonces, la idea nos lleva se da a partir de la observación y la observación nos va a permitir a nosotros la identificación y definición de un problema, ¿no? Para nosotros plantear el mismo. Muy bien, en ese sentido, pues entonces nosotros ya nos vamos a adentrar a lo que es el planteamiento del problema. Por eso de la importancia de hablar de la idea de investigación, porque el planteamiento del problema no nace así, por arte de magia, ¿no? Y decimos, ay, qué difícil plantear el problema. Pero nosotros, antes que definir y delimitar el problema, contextualizar el problema como tal, necesitamos nosotros identificar esa idea. Junto con la idea, evidentemente, van a estar ligados el objeto de estudio y otros elementos más, ¿no? Pero haciendo un resumen, quería darles esa introducción de que la investigación nace a partir de una idea de la observación, ¿no? Muy bien, hablando ahora ya meramente de lo que es el planteamiento del problema, nosotros entendemos que el planteamiento del problema es aquel momento donde nosotros afinamos y estructuramos las ideas u observaciones realizadas a través de la contextualización de la situación del momento, ¿no? Entonces, es ese momento donde no solamente tenemos ahí el foquito y decimos, a ver, yo quiero estudiar los fenómenos ambientales en tal época. No, entonces, a ver, necesitamos saber qué de los fenómenos ambientales, en qué época, dónde, cuándo, por qué, ¿cierto? Entonces vamos a generar ese sentido de entendimiento mayor, afinando y estructurando las ideas o las observaciones que hemos venido realizando. Entonces, en este momento, dentro del proceso de investigación, del planteamiento del problema, nos dice, ¿no? Para formular el problema en términos concretos y explícitos, nosotros tenemos que tener ciertos criterios al momento de formular y plantear el problema, ¿sí? ¿Cuáles serían esos criterios? Primero que nada, tenemos que aprender a delimitar el problema, ¿sí? Por eso les decía, a ver, vamos a estudiar los fenómenos climáticos, ¿ya? O los fenómenos ambientales, de ahí está también una forma de variar las cosas, ¿no? Hablamos de fenómenos climáticos, de fenómenos ambientales, ¿será lo mismo? Sí, ¿no? Entonces, adoptar una terminología propia y del área también es sumamente importante para evitar distorsionar el problema. En este momento, entonces, uno de los criterios es delimitar el problema. Vamos a nosotros enfocarnos y vamos a marcar la cancha donde nosotros pretendemos trabajar en esa investigación, ¿sí? Una vez delimitado el problema, también tenemos que identificar las variables y establecer si va a haber alguna relación entre las variables. Normalmente en una investigación no se trabaja con una sola variable, no habría, sería un fenómeno univariado, pero no necesariamente se da. Entonces, en la mayoría de los casos, las investigaciones se dan a través de análisis de varias variables y, por supuesto, si son varias variables, ¿cómo se relacionan entre estas? ¿No? Y ahí ya nos va a llevar a nosotros, a través de que nosotros formulemos preguntas de investigación, ¿no? Yo ya digo, a ver, ¿qué relación existe entre esta variable y otra? Y entonces acá yo ya estoy formulando preguntas de investigación, porque yo quiero responder, ¿qué relación existe entre la variable X y Y? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo se comportan? ¿No? ¿Y esto qué implicancia tiene? Ahí estoy llevando a un nivel de investigación mucho mayor, que es una investigación de tipo explicativa, ¿cierto? Muy bien, continuando entonces, también otro criterio es determinar, ¿sí?, la forma
y ahí ya vamos adentrándonos un poquito hacia lo que es la metodología, el método que vamos a adoptar, ¿no? Determinar si vamos a realizar mediciones, observaciones, y esto también tiene implicancia al enfoque o el paradigma de investigación, ¿no? Si va a ser cuantitativo, ¿no? Y todo esto nos va a llevar a ¿qué? Al planteamiento del problema. Uy, pero qué difícil, no necesariamente, a ver, estoy entendiendo cómo plantear el problema. Aquí son simplemente algunos criterios, nos dice, no, delimita el problema, qué, dónde y cuándo. Establezca relación entre las variables, qué variables estoy observando. Necesito formular preguntas y con esto determinar qué es lo que voy a realizar, es decir, el cómo, ¿sí? Para plantear el problema. Pero aún así no queda muy claro, ¿cierto? Es así de que el planteamiento del problema, nos dice, se divide en elementos básicos para su identificación, ¿sí? En ese sentido, lo primero que nos dice, a ver, es contextualice el problema y desarrolle preguntas. Después, justifique la investigación y su viabilidad y establezca los objetivos de investigación. Muchas veces manejamos lo que es el planteamiento del problema de forma separada. Sin embargo, no solamente se trata de contextualizar y formular preguntas, sino también de justificar y establecer los objetivos de investigación. Y es así que el planteamiento del problema tiene estas 3 etapas fundamentales al momento de poder concebirlo. Aquellas personas que en algún momento han publicado, han hecho investigación seguramente de mayor ya tienen más práctica, entienden de que cuando nosotros planteamos el problema en todo este contexto, ¿no? Muchas veces sin diferenciarlos, pero cuando estamos aprendiendo a investigar, necesitamos aprender a dividir estas etapas, la contextualización, el desarrollo de preguntas, la justificación y luego los objetivos de investigación. Muy bien, vamos a ver cada una de estas etapas entonces, ¿no? Entonces, cuando hablamos de lo que es contextualizar el problema, podemos identificar 2 formas básicas. Unas que se tratan de la investigación práctica y otras de investigación teórica, ¿sí? Hablando de 2 tipos de investigación. Entonces, cuando hablamos de contextualizar el problema en un contexto o una investigación práctica, ¿sí? Nosotros vamos a entender y vamos a preguntarnos qué de esa investigación, ¿no? ¿Dónde vamos a realizar? ¿Cuándo vamos a realizar esta investigación, ¿no? O cómo surge este problema. No, el dónde y cuándo son sumamente importantes porque si es de una índole práctica, necesitamos saber dónde y eso hace parte, y el cuándo hace parte ya de la delimitación, ¿sí? ¿A quiénes o a quién de igual forma, ¿no? Porque cuando hablamos de la contextualización, ¿sí? En términos prácticos, nosotros hablamos de que contextualizar es la descripción mera de qué se trata la investigación, de qué se trata el problema, ¿sí? Una cosa también, haciendo un breve paréntesis acá, cuando nosotros hablamos del planteamiento del problema, quiero que nos quitemos de la cabeza de que el problema en investigación es meramente eso, un problema que necesita una solución. No necesariamente el planteamiento del problema es algo que requiere una solución concreta, no, o sea, problema literalmente. El planteamiento del problema nos dice que puede ser un problema que necesita una solución, pero también puede ser una necesidad, puede ser también una oportunidad de mejora, ¿sí? Entonces, en la investigación práctica generalmente se dan a nivel de oportunidad de mejora o cubrir una necesidad. Y también se puede dar a nivel de lo que va a ser una resolución a un problema práctico, sí, evidentemente, pero que luego eso se traduce ante una necesidad o una oportunidad, ¿no? Entonces, a ver, retomando, cuando nosotros hablamos de lo que es la contextualización del problema en un contexto práctico, estamos hablando de que nosotros tenemos que, para contextualizar y describir el mismo, preguntarnos dónde se va a desarrollar o de dónde se originó el problema, así como también cuándo surge el problema, ¿sí? También tenemos que preguntarnos a quién o quiénes afecta este problema, quién tiene esta necesidad, ¿no? Y también vamos a preguntarnos qué intentos ya se han realizado para poder resolver el problema, o posiblemente ninguno, ¿no? Vamos con un ejemplo claro, y eso se da generalmente en lo que son los trabajos
los trabajos de grado, ¿no? Donde se presentan proyectos de grado, trabajos dirigidos, ¿no? Entonces, a ver, y esto es un caso real, ¿no? Que se va a dar. Un egresado de la carrera de petróleo, gas y energía quiere desarrollar un trabajo dirigido en una empresa, en una institución petrolera, ¿sí? No vamos a mencionar nombres. En esta institución petrolera, el estudiante lo que pretende es desarrollar un trabajo dirigido cubriendo una necesidad de la empresa. ¿Cuál es la necesidad de la empresa o la institución? Es pues reactivar un pozo petrolero, ¿sí? Entonces, a ver, la necesidad es reactivar el pozo petrolero. Entonces, ahí vamos a preguntarnos dónde vamos a tener en la empresa XX, ¿no? ¿Dónde? Me imagino que el pozo petrolero está ubicado en un sector determinado y cuándo vamos a determinar y vamos a delimitar en tiempo, que será en la gestión 2-2022, 1-2023, ya vemos, ¿no? En el momento en que se vaya a desarrollar esto. ¿A quién? ¿No? ¿A quién afecta el problema? Este problema afecta a lo que va a ser la empresa XZ que hemos determinado, que es que ha solicitado el servicio, ¿no? ¿Qué intentos se han hecho para resolver el problema? Podemos responder indicando de que el pozo petrolero ha sufrido tal vez desperfectos o desde el último tiempo o los últimos 10 años de la producción se desactivó, no sé, se buscan ahí en ese sentido antecedentes, ¿no? Si es que los hay. Eso es una identificación entonces y descripción o contextualización del problema de forma en una investigación de tipo práctica, ¿sí? Muy bien, pero también podemos hablar de la contextualización del problema en un contexto teórico, en una investigación teórica, ¿no? Y en este sentido, pues, al ser una investigación teórica no necesariamente tenemos el cómo y cuándo, ¿no? Pero sí tenemos lo que son los antecedentes, que estos pueden ser científicos, sociales, geográficos o históricos. Y en este caso ya se dan más en el área social, pero en algunos casos en el área comercial, por ejemplo, sí necesitan investigación teórica y donde se presentan antecedentes sociales. Geográficos o históricos. Un ejemplo en el área de comercio internacional, ¿no? Entonces podemos decir, ¿qué sabemos del problema? Si, por ejemplo, fuera un problema o una necesidad, también un ejemplo de casos de nuestros estudiantes, la exportación de café de Bolivia hacia mercados internacionales, ¿no? ¿Qué sabemos al respecto? A ver, del café podemos saber mucho, pero a ver, ¿qué de la exportación del café? ¿Dónde se limita? ¿El problema se limita a un cierto periodo de tiempo? ¿Es un área geográfica? Ahí también ya podemos nosotros ir respondiendo, ¿no? Y decir que el problema de exportación a nivel de Bolivia, sus mercados o la falta de exportación y bla, 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 y ya podemos ir buscando. Obviamente todo esto que yo les voy diciendo, ¿sí? No nace simplemente de la mente del investigador, tiene que ir ya haciendo lo que es la revisión bibliográfica, ¿cierto? La búsqueda de información, qué información existe al respecto, porque esto no nace simplemente de la mente del investigador, todo esto es apoyado, recordemos que la investigación siempre se apoya en conocimiento ya existente y si no lo hay, pues es el que se va a generar, ¿no? Entonces, en ese sentido, todas estas respuestas las vamos a ir buscando ya en lo que la literatura nos dice. También podemos preguntarnos cómo se ha definido y debatido el problema en la literatura académica, si es que la hubiera, ¿no? ¿Qué antecedentes más nosotros tenemos? Por eso es que nosotros decimos que en la investigación teórica tenemos que pensar en antecedentes, ¿cierto? Entonces ahí está el hecho de que la contextualización del problema nos invita a nosotros a describir la situación bajo la cual nosotros vamos a trabajar, que es básicamente la delimitación del problema. Es así de que ya de forma resumida, aunque no tan resumida, ¿no? Vamos a hablar de que la contextualización del problema nos invita a poner en contexto la situación, preguntándonos dónde, ¿no? Que puede ser un espacio, ya sea real o puede ser un espacio determinado en cuanto a lo que sería una ciudad, un país, un poblado, una urbanización, etcétera, o también en cuanto a lo que sería una determinada región.
¿no? También puede tratarse de un espacio figurado, nos dice, que se da a nivel de ciencia, alguna disciplina, un comportamiento, un pensamiento, un campo de estudio, movimiento literario, etcétera. Entonces, ese donde ya implica y es de mayor de mayor alcance siempre y cuando nosotros tengamos claro el norte o la dirección, ¿no? Justamente para nosotros ya ubicar ese dónde. Otro punto es el cuándo. Si es una problemática reciente, de larga data, o tiene perspectivas prospectivas hacia adelante, o es o retrospectiva, porque también depende mucho, ¿no? De cómo nosotros vamos a enfocar el problema en ese sentido. Y esto, como quiero también que quede claro, esto y cómo es de importante el planteamiento del problema, el cuándo ya nos va a nosotros a invitar a definir luego el cómo, ¿no? Porque cuándo nos va a decir, a ver, va a ser una investigación prospectiva hacia adelante, una investigación retrospectiva, ¿qué es? O tal vez va a ser en un momento dado una investigación transversal, ¿sí? Entonces, todos esos elementos ya nos están invitando a nosotros a definir cuál va a ser el cómo en la metodología, por supuesto, ¿no? El modo, nos dice también el tercer punto, cómo. Nos resalta cómo se presenta la problemática y cómo se ha estudiado y considerado previamente. Ese cómo nos dice ya no, esta es la situación actual con la que se trabaja, entonces, a ver, ¿qué más se podría considerar o qué menos se debería considerar al momento de nosotros resolver este problema, ¿no? O realizar las preguntas de investigación. Por último, para cerrar el planteamiento del problema dentro de lo que sería su exposición o su descripción, nos dice, exponga si se trata de una necesidad, una modalidad, una oportunidad de mejora o los fines del estudio, ¿no? Normalmente eso también puede ser considerado al momento de contextualizar el problema. Es así que el planteamiento del problema es una contextualización, es una descripción, pero esta descripción o contextualización es una reflexión ordenada. No perdamos eso, una reflexión ordenada que nos va dando cuenta de cuál va a ser la transición lógica del pensamiento o de aquello que nosotros queremos resolver. ¿Cierto? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que considerar esos elementos, el, el quién, dónde y cuándo, ¿no? Para nosotros poder también describir y entender esto. Recordemos que las investigaciones que realizamos no son solamente para nosotros, un grupo en particular, ¿no? Y cuando se presenta lo que es esta etapa de planificación, ¿sí? Que es parte del proceso de investigación, entonces en esta planificación nosotros también invitamos a otros a leer la investigación que nos va a permitir a nosotros también tal vez recurrir a algún financiamiento. Entonces tiene que ser lógica y entendible la situación para nosotros convencer a nuestros posibles financiadores también, ¿no? O a nuestros tribunales, a nuestros jurados. Por eso orden y lógica es sumamente importante al momento de contextualizar el problema. Bueno, una vez contextualizado el problema, ya pues aquí ya surgen las preguntas de investigación, ¿no? En algunos casos pueden tener o no la pregunta de investigación. Si concluimos, por ejemplo, con aquella necesidad que queremos cubrir, no es necesario una pregunta, ¿sí? Pero en el caso de pregrado es muy importante el trabajar con preguntas de investigación. ¿Por qué? Será porque de hecho estas preguntas de investigación son aquellas que van a ser aquellas respuestas que nosotros pretendemos resolver o responder con nuestro trabajo de investigación. Por lo tanto, yo recomiendo que sí formulen preguntas de investigación, aunque les cueste muchas veces formular, es posible formular preguntas. Estas preguntas de investigación nos dicen qué respuesta queremos encontrar, ¿no? Y para esto nosotros, y esto es parte de la delimitación, por supuesto, y por eso las preguntas antecedentes, y por eso las preguntas de investigación, que son conocidas también como formulación del problema, vienen después de la contextualización, después de que tú has descrito el problema, finalizas con una pregunta de investigación. Y es así que la pregunta no debe usar términos ambiguos ni abstractos, porque se supone que ya tienes una delimitación, ¿cierto? Bueno, para ayudar a resolver
las preguntas de investigación nos van a ayudar a presentar el problema de una forma directa, ¿sí? Muchas veces tutores o tribunales van directamente al grano y van a la formulación de la pregunta, ¿sí? Nos ayuda a entender todo esto. Ahora, si queremos adentrar un poco más, pues vamos a leer la contextualización del problema, por supuesto. Recordemos de que esa contextualización que estaba previamente nos ayuda a nosotros como tal a delimitar el problema. Y la pregunta ya es algo mucho más concreto. Entonces, la pregunta de investigación también nos minimiza que se distorsione lo que estamos buscando o lo que pretendemos resolver. Y esta se puede plantear en términos de qué, por qué, cómo, ¿no? Y podemos variar. Claro, siempre y cuando nosotros la formulación del problema o las preguntas de investigación estén dirigidas hacia aquello que vamos a responder, no diferente a eso. Sí, bajo ya mi experiencia muchas veces las preguntas a veces están o distorsionadas o están dirigidas hacia otros elementos que no necesariamente son los que se van a resolver, ¿sí? Y es de tal importancia la formulación del problema o las preguntas de investigación, porque esta pregunta de investigación luego va a estar en directa relación con los objetivos y las hipótesis o la hipótesis en caso de que se formule, ¿sí? Muy bien, es así que las preguntas de investigación no deben ser generalistas, ¿sí? Se tienen elementos claves y básicos y entre estos están el objeto de estudio o las variables de investigación, ¿sí? Se debe aclarar y delimitar para conocer el campo y el problema y dirigir las actividades de investigación. Y para su redacción, por supuesto, se tiene que tener una claridad y precisión muy adecuada, es decir, un conocimiento ya tanto amplio de aquello que vamos a estudiar, ¿no? De esa forma se va a definir lo que se pretende con la investigación, ¿cierto? Muy bien. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta o cuestionante. No veo, estoy en modo presentación, no veo, no, si por favor Paola me puede colaborar. O si alguien quiere hacer uso de la palabra. Muy bien, creo que nadie por el momento, pero si no, o ya saben, por favor, simplemente enciendan el micrófono y pueden hacer uso de la palabra, me detienen. Bueno, entonces continuando, les decía, ¿no? El planteamiento del problema tiene por una parte lo que es la contextualización del problema con la formulación de preguntas. Ya las hemos visto, de qué se trata la contextualización del problema y las preguntas de investigación. Pero también nos dice, ¿no? La justificación es parte del planteamiento del problema. Algunos autores los separan, no hay mayor inconveniente, los podemos separar y de forma práctica es muy bueno cuando estamos iniciándonos en investigación, separarlos. Entonces, la justificación, ¿sí? Cuando hablamos de la justificación, nos dice, ¿no? Que es básicamente el presentar razones, motivos o argumentos por los cuales nosotros debemos llevar a cabo esta investigación. Anteriormente ya hemos contextualizado, hemos indicado, a ver, de qué se trata, dónde, cómo, cuándo, ¿no? Es la idea que estamos estructurando. Ahora en este punto Doctora, nosotros... Sí, adelante. Disculpe, el licenciado Iván Mendoza tiene una consulta. Sí, adelante, por favor. Gracias, licenciada Bustamante, por la presentación. Es excelente la calidad con la que está exponiendo. Tengo una consulta respecto a la formulación del problema. ¿Estas se tienen que hacer obligatoriamente como pregunta o como afirmación? ¿O solo la afirmación en el planteamiento, perdón, en la formulación de la pregunta es solo válida para maestría o también se puede hacer para pregrado? En realidad hay que buscar y hay que entender bien lo que es el contexto, ¿no? Y también esto viene de diferentes escuelas. Si es a nivel de pregrado, y estamos hablando de Univalle meramente, cuando nosotros asesoramos por práctica a los chicos les decimos que sí, formulen una pregunta. Pero hay algunos otros que no lo formulan, pero también tienen una especie de afirmación. Pero no quiero que confundamos esta afirmación como la hipótesis, porque en el planteamiento del problema no se formula hipótesis. La hipótesis es otro apartado. Entonces ahí entra ese conflicto. ¿Por qué no se formula? ¿Por qué se formula en todas las investigaciones preguntas? ¿No? Entonces, la formulación del problema, ¿sí? Que es meramente la pregunta de investigación, es mejor formularla como pregunta.
¿sí? Mero consejo, ¿sí? Y eso también depende mucho, como les digo, de las escuelas. Lo que sí no les recomiendo es confundir que la afirmación en el planteamiento del problema sea igual que la hipótesis, ¿sí? Que son dos, no, están relacionados, pero no es lo mismo. En algunos casos, la contextualización del problema termina con una especie de afirmación, por ejemplo, una necesidad de decir, es así que la empresa o la institución requiere de, no sé, un plan de mantenimiento, por ejemplo, para las maquinarias XZ, para evitar cualquier tipo de paro en la producción de tal línea. ¿Sí? Está haciendo una pequeña tipo afirmación, ¿no? Pero como una pequeña conclusión indicando el propósito, ¿no? No el objetivo, el propósito, la finalidad con la que está, a la cual quiere llegar con cubrir esa necesidad. Pero no necesariamente es una hipótesis. La hipótesis es una afirmación, ¿no? Una afirmación tentativa para en realidad responder a las preguntas de investigación. Y esa afirmación nos dirá, ¿no? Otro tipo de situación donde vamos a identificar variables y demás cosas. ¿Sí? ¿El licenciado Iván le ha respondido? Sí, perfecto, es excelente, licenciada Bustamante. Tengo otra consulta más. Adelante. En el momento del problema, es posible reconocer ya algunas variables de inconformidad. Estas variables pueden ser expresadas de una forma mucho más específica, alcanzable, realizable, medible, de todas las características que son necesarias. Pero luego estas variables se vuelven en los puntos a resolver. Entonces es posible utilizar en el planteamiento del problema no únicamente el árbol de problemas o la columna o el problema con la técnica de Ishikawa. Es posible también utilizar variables o parametrizar situaciones, contextos en el planteamiento del problema que luego pueden convertirse en las variables a resolver. Sí, en cierta parte sí, y sí, eso también observé en algunos casos, ¿no? Que sí es necesario, sí puede ser posible, siempre y cuando se tenga claridad, ¿no? Siempre y cuando la investigación también así lo permita. Si usamos, por ejemplo, alguna herramienta como el árbol del problema, el diagrama de Ishikawa, por ejemplo, ya nos permite la identificación de ciertas causas y efectos, ¿no? Esas causas van a tener evidentemente ciertas variables. ¿De qué índole las vamos a ir identificando? Y esas variables causas van a ser aquellas que nos van a derivar a algún tipo de efecto. Y esas variables que ya están siendo identificadas, hay cierta rigurosidad de que se puedan formular, identificar para luego se formulen lo que van a ser los objetivos de investigación. ¿Sí? Quiere decir de que si nosotros vamos a resolver un problema central, ¿sí? Un problema central, aquí ya tenemos desmembrado varias causas, entonces identificando esas causas en una investigación obviamente un tanto más amplia, vamos a nosotros poder atacar cada una de estas causas, sabiendo o resolviendo cada una de ellas, y esas van a ser variables. Entonces sí es recomendable el poder identificar las variables. Solamente cuando estamos trabajando, principalmente a nivel de pregrado, cuando les hablamos de variables en el planteamiento del problema, a veces, les hace mucho ruido, entonces los chicos se escapan. Pero ya sin querer, ya nosotros los vamos induciendo, ¿no? A ver, aquí estamos trabajando ya con variables y de hecho lo que se diga en el planteamiento del problema tiene que ser traducido ya luego en objetivos de investigación y por supuesto en caso de que se formulen lo que son las hipótesis, pues en las hipótesis de hecho van a estar contempladas también esas, ¿no? ¿Está bien, licenciado Iván? Sí, completo y excelente. Muchas gracias por la aclaración, muy gentil. Muy bien, no sé si hay más preguntas, sigo en modo presentación, si alguien más quisiera tal vez hacer alguna pregunta antes de pasar a la justificación. Licenciada, buenas noches. No sé si me escucha, por favor, le habla Fabricio Lima. Sí, muy bien, adelante Fabricio. Gracias, licenciada. Una consulta respecto al planteamiento del problema en base a lo que nos ha mencionado.
se da a entender que se tiene que hacer un relevamiento de información mediante la consulta bibliográfica y en muchos casos a veces también es bueno y recomendable lo que es el estudio exploratorio. En base a la experiencia y recomendación suya, doctora, es importante de que sea un enfoque mixto, exploratorio y de consulta bibliográfica, o puede ser independiente de consulta bibliográfica y independientemente también de estudio exploratorio. Gracias. Muy bien, gracias Fabricio. A ver, antes que nada, no confundamos lo que es un estudio o una investigación exploratoria ya con lo que es meramente la estructuración de la idea, ¿sí? Cuando nosotros estamos empezando lo que es, o tenemos una idea, y en el caso de pregrado, por ejemplo, ¿no? Tenemos, y nosotros le llamamos la definición del tema, no del título, del tema de investigación, ¿sí? Para definir un tema o una idea de investigación, ¿no? Para estructurarla, no partimos de cero. Podemos partir de aquello que nos motiva, pero de hecho necesitamos buscar antecedentes y eso nos va a invitar a nosotros a revisar la literatura. Pocas son las investigaciones de tipo exploratorio, meramente, sí, es decir, que es un primer acercamiento hacia la realidad como tal. Generalmente en nuestra institución se realizan lo que son investigaciones ya un tanto más prácticas, ¿no? Tenemos un punto de partida, pero depende mucho cómo vayas tú a ubicar la situación. Si, por ejemplo, es algo que es una innovación, es una necesidad, o si es algo completamente desconocido, entonces si es algo que se desconoce, ahí sí va a ser meramente exploratorio, pero para hacer esa exploración, porque recuerda que el exploratorio te invita a acercarte a aquello que desconoces, entonces igual vas a hacer búsqueda de información bibliográfica, ¿no? Tu recurso tiene que estar ahí, la búsqueda de literatura, fundamentos, qué se dijo o qué no se dijo, qué existe o qué no existe al respecto, para que así en función tú a eso puedas entender mejor la situación, dirigir mejor la situación, ¿no? Por eso que el marco teórico, cuando redactan el marco teórico, es tan importante que lean la literatura, conozcan y se actualicen al respecto, porque de hecho eso les va a permitir a ustedes direccionar mejor la investigación, a ver qué de bien estoy realizando o qué no, ¿cierto? Entonces ahí la búsqueda de información bibliográfica, las lecturas y demás cosas, está presente desde el momento cero que iniciamos la investigación hasta el momento que vamos a hacer las conclusiones. ¿Sí? Fabricio, ¿te he respondido? Sí, muchas gracias, muy amable doctora. Muy bien, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, continuemos. ¿Sí? Doctora, tengo una pregunta. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está, doctora Marinelli? Le habla Magalí. Adelante. Dos preguntas, doctora. Usted, respecto a los antecedentes, una pregunta y otra pregunta respecto al planteamiento del problema. En los antecedentes usted indica que los antecedentes se deben realizar cuando son investigaciones teóricas y no así en las prácticas, pero eso es flexible, es decir, en una investigación práctica yo podría redactar todo lo que es antecedentes. Eso le digo y le voy a hacer la siguiente pregunta, un poquito voy a relacionar con el planteamiento del problema, pues en la carrera de Ingeniería de Sistemas, toda investigación tiene un producto, ¿no? Que es un software, es una aplicación informática, es un sistema, ¿cierto? Que se podría decir que más que resolver un problema es una oportunidad de mejora, ¿no? Entonces, si por ejemplo hay una empresa X que requiere un sistema informático para mejorar sus procesos de gestión de información o de la administración de la información, ¿sí? Es una mejora que el tesista o el investigador, pues en nuestra área de ingeniería de sistemas, lo que va a desarrollar es un software, es una aplicación informática. Entonces, en ese sentido, al ser más como una oportunidad de mejora, es algo práctico, ¿no debería tener antecedentes? Sí, y sí, usted misma se ha respondido, le dicen, de hecho, por eso a la conclusión, y voy a retornar a estas diapositivas, ¿sí? Que cuando decimos, ¿no? Yo prefiero unificar, no necesariamente uno llega a separar, ¿no? A mi investigación es meramente práctica o meramente teórica, en algunos casos sí, pero en otros casos, de hecho,
nos invitan también a que nosotros tengamos estos antecedentes y estos referentes y los presentemos, ¿sí? Entonces, sí amerita el caso, se los puede presentar, se los puede presentar. Y si estos son antecedentes y son necesarios, sí. A ver, yendo a otro caso también, por ejemplo, del área de gastronomía, es un caso muy práctico, no tan fácil de entender, pero sí es algo que podemos tal vez trabajarlo, ¿no? Dicen, no, a ver, vamos a hablar de lo que es la chicha y su reinserción en la cultura, ¿sí? La chicha, que normalmente la bebida, ¿sí? Y vamos a plantear además la revalorización de la chicha en lo que van a ser los platos gastronómicos de la ciudad de Cochabamba. Al plantearse esto, estamos hablando no solamente de la inserción de la bebida en los platos, ¿no? En los platillos que se vayan a trabajar, sino también estamos hablando de que tenemos que conocer los antecedentes de la chicha, ¿no? Su historia, los antecedentes sociales que podrían haber al respecto. Entonces es una combinación de ambos que vamos a tener. Sí, me dejo entender, y en su caso, sí, evidentemente, dicen, sí. Lo entiendo, sí, y se presenta. Por eso, cada uno de los proyectos de grado, los trabajos de grado que son con los que yo más trabajo, ¿no? Y cualquier investigación, se la trata de una forma independiente, y que además necesitamos entender lo que los chicos quieren realizar, ¿no? En algunos necesitan, otros no. Es por eso que nuestras guías y nuestras normas son meramente eso, guías que nos van a ayudar a nosotros a decir qué de componentes requiere o qué componentes no requiere. No es todo a rajatabla. Ok, muy bien. Entonces, gracias, doctorita. Y un detallito más. Cuando usted indicaba de que la formulación del problema es en forma de interrogante, lo realizamos más cuando realmente es un problema que vayamos a resolver y no así una necesidad, ¿cierto? Sin embargo, como usted indicaba, pues dentro de lo que es el pregrado, como que hay que acostumbrarlos a los estudiantes a que hagan esta formulación. Pero a veces cuesta, le digo, en el área de ingeniería de sistemas, porque más que un problema, como le decía, es una necesidad, va a haber un producto, vamos a resolver en realidad una necesidad, y a veces cuesta eso de la formulación del problema, pero necesariamente debemos hacerlo, ¿verdad? Independientemente de que sea una necesidad, de que sea un problema, en el caso específicamente de tesis y todo, o de proyectos de grado, trabajos dirigidos. Sí, de hecho, nuevamente, entendiendo el problema y cómo lo formulan, puede tener ese componente como no. Pero si se ve que no hay un norte, no hay una dirección, sí se les recomienda la formulación como pregunta de investigación. Ahora, si es una necesidad, por ejemplo, dicen, no, a ver, algunos se preguntan eso, ¿será posible desarrollar un software, por ejemplo? Sí, claro, sí es posible, ¿no? Automáticamente respondemos, sí es posible porque ellos ya tienen las competencias. Pero es diferente preguntarse, ¿qué características necesita el software o qué elementos o qué componentes necesita este sistema, ¿no? O cuál es el requerimiento de esta empresa bajo esta situación? Entonces hay diferentes formas, entonces ellos ya después, su respuesta va a ser la que van a presentar en los objetivos y en la hipótesis, ¿no? Automáticamente. Entonces es una forma de práctica principalmente. Ok, gracias, doctora. Está todo claro. Gracias. Muy bien. Bueno, nos está pisando el tiempo. Continuemos entonces con lo que es la justificación. Luego vamos a seguir respondiendo preguntas. ¿Les parece? Muy bien, entonces continuando con lo que es la justificación, decimos, ¿no? La justificación hace parte de lo que es el planteamiento del problema. Y la justificación es eso que nosotros llamamos razones, motivos o argumentos que tenemos que nosotros plasmarlos para convencer de que es importante llevar a cabo esta investigación o este proyecto, ¿no? Es decir, estos sí nos van a llevar a nosotros a decir que sí es relevante la investigación, ¿no? Evidentemente hay algunos con mayor o menor relevancia, pero los motivos y las razones deben estar presentes, plasmados en este apartado. Es así que en la justificación nos preguntamos, ¿para qué sirve?
¿no? ¿A quién le sirve esto? Los resultados nos van a decir, a ver, ¿a quién puede servir este trabajo? ¿Cuál es la significancia o importancia del mismo? Es una reflexión, evidentemente, pero recordemos que al hacer investigación, sí, y más aún cuando estamos hablando de investigación práctica, nos estamos dirigiendo hacia algo, ¿no? Como cubrir una necesidad, una oportunidad de mejora que nosotros vamos a ejecutar con la investigación. Por lo tanto, tenemos que resaltar el valor significativo de la realización de esta investigación y es sumamente importante en el punto donde nosotros queremos acceder a algún tipo de financiamiento. Ya estamos hablando de esto a un nivel mayor. Si nosotros queremos acceder, tenemos que justificar, y esto se puede justificar a través de antecedentes, no decir, por ejemplo, existen 10 millones de enfermos con tal enfermedad y nosotros vamos a cubrir una pequeña parte, pero vamos a intentar responder y cubrir ese pequeño espacio que puede resolver de alguna forma esa problemática identificada, ¿no? Entonces ahí es sumamente importante el hecho de que nosotros sepamos trabajar con la justificación, y la justificación nos ayuda a fundamentar la investigación. Por otra parte, nuestros argumentos en la justificación del proyecto nos pueden permitir también identificar si vamos a realizar algún tipo de avance en el conocimiento, vamos a contribuir a la solución de algún problema, ya sea práctico, ¿no? Demostrar si esta investigación va a ser en realidad un recurso para innovar, ¿no? Alguna técnica, algún procedimiento, o vamos a contribuir de forma parcial a una investigación que tiene un alcance mayor. Eso ya va a depender de cómo nosotros estamos entendiendo y cuál es en realidad la finalidad del proyecto, ¿no? Algunas preguntas que podemos considerar al momento de redactar la justificación es cuál es la utilidad, por ejemplo, ¿no? ¿Existe algún tipo de utilidad metodológica, ¿no? ¿Para qué sirve este proyecto? ¿Será que crea nuevos instrumentos, mejores instrumentos? ¿Qué es lo que vamos a nosotros a ganar con esta investigación? No nosotros, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nosotros podemos lograr si ejecutamos esta investigación a nivel metodológico? También podemos considerar algunas implicancias prácticas, ¿no? Y esto es sumamente importante y llama mucho a la reflexión también en nuestra sociedad de que, a ver, ¿cuál es la situación de nuestra sociedad y cómo nosotros podemos realizar algún tipo de aporte a partir de nuestras investigaciones, de nuestros proyectos, ¿no? ¿Qué prioridades locales y nacionales, regionales existen en nuestro país? Entonces se puede hacer un análisis de la situación actual para que en función a eso nosotros podamos cubrir esa necesidad. ¿Resuelve problemas prácticos? ¿Será así? No. ¿No? Entonces, en ese sentido existe ese análisis y tal vez vamos a trabajar con la violencia contra la mujer o contra los niños, entonces, o la situación del desempleo, claro, vamos viendo, ¿no? Todos esos aspectos que tal vez vamos a poder nosotros no resolver el problema en la totalidad, pero sí estamos atacando puntos críticos y cruciales de las problemáticas en nuestra región. También, si existe algún tipo de valor teórico, también es sumamente importante, ¿no? Si existe algún tipo de conocimiento o información que se va a generar con la investigación. Y hoy por hoy no investigamos por investigar. Toda investigación que pretendemos llevar a cabo, nosotros al final pretendemos de que se genere un conocimiento que vaya luego a difundirse en diferentes revistas de investigación, ¿no? Que vaya a ser conocimiento que sea de utilidad para la comunidad científica. En algunos casos son mucho más prácticos, ¿no? Porque pueden ser investigaciones que permitan un emprendimiento, un negocio, o meramente o cubran una necesidad en particular o una oportunidad de mejora, pero son resultados que de hecho pueden generar algún tipo de conocimiento, ¿no? Muy bien, también existe lo que es la conveniencia, y esto es sumamente importante, considerar la conveniencia. ¿Será conveniente llevar a cabo la investigación? ¿No? ¿Cómo vamos a realizar esa investigación? ¿Sí? ¿Para qué sirve la investigación? ¿Por qué es importante? ¿Por qué elegimos el tema? Podemos considerar cualquiera de estos aspectos, pero lo importante es que argumentemos nuestra investigación. Esa argumentación
con razones o motivos, se va a dar en cualquiera de los niveles. Es así de que en algunas investigaciones también nos preguntamos a diferentes niveles, y esto es lo más común, ¿no? ¿Existe alguna justificación técnica? Pues presentemos la misma, a ver cuáles son mis argumentos. Una justificación social, si es que la hay y la existe, pues presentemos la justificación social. Una justificación económica o una justificación ambiental u otra, una justificación a nivel social, de salud, puede estar presente, perfecto, pero identifiquemos la que corresponda y presentemos los argumentos necesarios. Por otra parte, bueno, con eso yo quiero finalizar entonces la parte de lo que serían la justificación. Argumentos no es difícil, pero sí requiere de que los argumentos estén identificados claramente, ¿sí? Y de hecho, si podemos nosotros reforzar la justificación con lo que sería antecedentes de igual forma y con teoría, perfecto, no podemos fundamentar. Ahora, si es una justificación técnica, no necesariamente va a necesitar, pero sí vamos a nosotros identificar los argumentos necesarios. Bueno, continuando, y vamos a dejar en este caso las preguntas para el final, ¿sí? Vamos a continuar con los objetivos, que ya con esto vamos a ir concluyendo como parte del planteamiento del problema, ¿no? Los objetivos de investigación. ¿Qué son los objetivos? Los objetivos de investigación son meramente aquella meta o aquello que pretendemos lograr o conseguir con la investigación, ¿no? Entonces, los objetivos es darle aquí al tiro, ¿sí? Este puede fallar con un más menos, evidentemente, pero eso se va a ir dando y se va a ir modificando en función a que desarrollemos la investigación. Pero previamente ya todo lo que es el planteamiento del problema, la formulación y demás, ya nos está direccionando hacia dónde nosotros queremos dirigirnos, ¿no? Es así que los objetivos son aquello que pretendemos lograr con la investigación, es aquella meta a la cual vamos a nosotros apuntar, ¿no? Y los objetivos de investigación en todo momento son bien diferenciados y deben estar claros, ¿sí? Claramente identificados. Es por eso que los objetivos, ¿sí? Dicen, están dirigidos a los elementos básicos del problema. Voy a ver de ayudarme aquí con la lupita. No me falla. Dice, los objetivos deben estar dirigidos a los elementos básicos del problema. Los objetivos deben ser medibles u observables. Ahí estamos hablando de la identificación ya de las variables, y si nos dice medibles, pues estamos hablando de variables cuantitativas u observables de variables cualitativas, ¿no? Los objetivos deben ser claros y alcanzables, por supuesto, y esto hace ya parte de lo que es la delimitación del problema, porque al hablar de que los objetivos deben ser claros, aunque sean redundantes, deben tener en claro aquello que queremos, aquella meta que queremos lograr, y por supuesto alcanzables, porque deben ser susceptibles a ser logrados. También los objetivos deben expresarse usando verbos en infinitivo. No hay verbos no hay objetivos que se formulen en términos personales, ¿no? Y por supuesto los objetivos también deben ser específicos, ¿no? Y eso ya vamos a hablar de qué se trata un poquito más adelante. Escucho que alguien está con el micrófono prendido. ¿Tienen alguna consulta? Creo que no. Aquí rescato un poquitito de lo que son los objetivos con alguna de las condiciones, ¿no? Lo principal es de que los objetivos sean claros. Se deben expresar con claridad para evitar cualquier tipo de desviación en el proceso de investigación. Y a esto les debe sonar un poquito de lo que se trata también el planteamiento del problema, ¿no? Les decía, a ver, las preguntas deben ser claras y evitar cualquier tipo de ambigüedad, porque esa va a ser la respuesta que van a conseguir. Lo mismo con los objetivos. Alcanzables, porque los objetivos deben ser susceptibles a ser logrados. Son los objetivos, la formulación de los objetivos son aquellas promesas que nosotros realizamos y que tenemos que cumplir. Es por eso que en los objetivos no podemos tener más ni menos objetivos, porque los objetivos van a ver que la sumatoria de los objetivos específicos nos van a permitir cumplir con el objetivo general. Entonces, si tengo menos objetivos, pues no voy a cumplir con el objetivo general. Si tengo más objetivos, estoy desviando mi investigación, ¿no? Y por supuesto, los objetivos deben ser congruentes entre sí, es decir, deben seguir un orden lógico-metodológico, porque un objetivo lleva a cumplir el siguiente, y el siguiente, y el siguiente.
¿no? Entonces, eso también, orden en los objetivos, es importantísimo al momento de su formulación. Los objetivos de investigación es así, pues que se dividen en objetivos general y específicos, y estos nos van a permitir llegar a la meta, es decir, cumplir con nuestra, o resolver nuestra pregunta de investigación. Los objetivos general, el objetivo general o los objetivos generales a veces, ¿no? Nos dicen, hace referencia a la finalidad global que persigue con el proyecto. Es decir, vamos a cumplir y lograr el resultado final del trabajo de investigación. Y el objetivo general es aquel que nos orienta al resto del estudio, ¿no? Es de ahí de donde van a derivar también los objetivos específicos. El objetivo general es aquello que pretende lograr de forma global, les decía, ¿no? Y define el propósito de la investigación y debe abarcar la totalidad del problema a resolver. Este está vinculado directamente con la pregunta de investigación y, por supuesto, no quiere decir que sea idéntico, pero está ligado y direccionado igual al título de la investigación. El objetivo, título de investigación y problema, todos siguen un mismo hilo conductor. Es aquí donde se utiliza la misma terminología, la misma lógica para poder nosotros evidenciar que estamos trabajando en el mismo carril, en el mismo sentido, ¿no? Y es importante diferenciarlo y distinguirlo. Sí, en todo proyecto de investigación se diferencia y se lo presenta como tal al objetivo general de toda investigación, de proyecto, trabajo dirigido, tesis, etcétera. Bueno, también tenemos lo que son los objetivos específicos. Y bueno, los objetivos específicos son resultados parciales o intermedios que nos van a permitir lograr el objetivo general. Cada objetivo específico, es por eso que les decía, ¿no? La sumatoria de cada uno de estos va a permitir cumplir con el objetivo general, es decir, llegar a la meta, ¿no? Y es por eso de que el orden en que nosotros formulemos es de suma importancia, porque este ya nos va a permitir a nosotros hacer como un checklist para nosotros decir, objetivo específico 1, cumplido, y me lleva la información de este me va a llevar a conducir al siguiente objetivo específico, y el siguiente, y así sucesivamente. Claro que no podemos confundir a lo que son los objetivos con actividades. Sí, muchas veces confundimos los objetivos con actividades, pueden ser muy similares, pero no es lo mismo. No podemos hablar de una meta como actividad, la actividad es diferente, ¿sí? A veces hay esa confusión. Los objetivos para la formulación nos dice que inicia con un logro. Ese logro tiene que ser en realidad formulado como un propósito, es decir, a ver, si nuestro objetivo es sobrevivir, entonces la actividad para sobrevivir va a ser comer, respirar, dormir, ¿cierto? Entonces nuestro objetivo es sobrevivir y nuestras actividades serán comer, respirar, dormir. Un ejemplo muy coloquial, pero es una forma, creo, de diferenciar entre lo que es una meta y una actividad, ¿cierto? Muy bien, es así que, a ver, tengo aquí otro objetivo, voy a aumentar un poquito el zoom para que puedan ver. En este otro ejemplo, por ejemplo, ¿sí? A ver, muchas veces vemos que en los trabajos que colocan nuestros queridos estudiantes, y si están presentes, a ver, a veces están ahí, ¿no? Ponen, vamos a realizar la revisión bibliográfica como objetivo. De hecho, eso es obvio, que lo tenemos que realizar, sí, pero muchos exigen de que esté como un objetivo, que esté formulado. Entonces, realizar la revisión bibliográfica es una actividad, realizar esa actividad, y más aún la revisión bibliográfica. ¿Qué nosotros podemos formular como logro o meta? No realizar. El logro va a ser encontrar, o la meta va a ser encontrar información científica y sistemática, información científica por medio de la revisión bibliográfica o sistemática de la literatura del tema XZ, ¿sí? ¿Y cuál va a ser la actividad para lograr esta meta o este objetivo? Revisar la literatura, ¿no? Entonces, esa es una forma de no confundir entre lo que es una actividad con un objetivo. No, el objetivo va a ser ya, en realidad, va a ser algo mucho mayor, va a ir más allá de simplemente cumplir una actividad. Como segunda consideración para la redacción y formulación de los objetivos, siempre consideremos de que los objetivos se redactan usando verbos en infinitivo.
es decir, verbos que terminan en ar, er, ir, y así como esos tenemos muchos ejemplos, y se pueden categorizar los objetivos, si son descriptivos, exploratorios, correlacionales y bla, 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 hay diferente clasificación y podemos encontrar mucha información. Lo que sí es, consideremos de que terminen en se redacten con verbos en infinitivo, inician con un verbo en infinitivo, ¿no? Identificar, diseñar, caracterizar, describir, evaluar, proponer, determinar, analizar y así, etcétera, etcétera. Podemos tener N verbos. También tenemos que considerar que en todo objetivo de investigación se debe hacer uso del objeto de estudio, llamar al objeto de estudio. No dejemos los objetivos de forma ambigua. En su formulación deben estar presentes. Estos están directamente relacionados con la formulación del problema y en la formulación del problema estará presente el objeto de estudio. No importa que esto sea redundante, ¿no? Esto va a evitar de que el estudio o la investigación se desvíe, más aún cuando estamos en práctica, ¿no? Tomamos en consideración un objetivo, ese objetivo está presente y sabemos a quién estamos estudiando, a quién, dónde y cuándo. Entonces, aunque sea redundante, es sumamente importante considerar al objeto de estudio. Aquí tengo un ejemplo, vamos viendo el ejemplo, ¿no? Aquí tenemos el ejemplo de el verbo determinar las características que tienen dice, ¿no? ¿Quiénes? Aplicaciones de la realidad aumentada diseñadas para películas de terror de Viernes 13. Ese es mi objeto de estudio, ¿no? Las aplicaciones de la realidad aumentada, ¿no? ¿Qué pretendo realizar? Determinar las características que tienen, ¿no? Entonces, tengo mi objeto de estudio, perdón, mi verbo con mi finalidad, luego tengo aquí mi objeto de estudio. Luego, para su formulación necesito describir el cómo, y este puede o no estar presente, pero en algunos casos es conveniente, porque ese cómo nos va a indicar ya la actividad para cumplir el objetivo general, el objetivo, ¿no? Y aquí podemos ir viendo, ¿no? Aquí tenemos el verbo, ¿no? Con la finalidad, el objeto de estudio. Entonces decimos, determinar las características que tienen las aplicaciones de realidad aumentada diseñadas para películas de terror de Viernes 13 por medio del análisis detallado de películas, ¿no? Y como quinto, considerar el para qué. El para qué puede o no estar presente, pero este para qué va a ser para facilitar, ya estamos indicando aquí en realidad, y es como que justificando y argumentando por qué, para facilitar la implementación de los efectos encontrados y analizados en una nueva película. Puede ser que esté presente, no es regla, pueden o no estar presente, pero que tenga en cuenta el verbo como finalidad, el objeto de estudio y el cómo, sumamente importante para la formulación, ¿no? Para que se evite cualquier tipo de desviación. Y es así que tenemos aquí el verbo, el objeto de estudio, el cómo y el para qué en la formulación de los objetivos. Algunos pueden tener menos componentes, pueden ser más simples, ¿no? Pero siempre que esté presente el verbo, el objeto de estudio y el cómo. Aquí me dirán tal vez, no, pero podría ser diferente el objetivo y decir, analizar las películas de Viernes 13. No, a ver, pero necesitamos conocer bien la finalidad y cuál es el contexto. La finalidad es analizar detalladamente las películas de Viernes 13, o más bien es determinar las características de las aplicaciones de realidad aumentada en las películas de terror de Viernes 13. Están viendo cómo cambiar el orden, va a cambiar también la finalidad de aquello que pretendemos lograr. Por eso hay que tener muy claro ya lo que es el planteamiento del problema y aquello que queremos resolver, ¿no? Para que esto esté presente en la formulación de los objetivos. Y como les digo, los objetivos se formulan en un orden consecuente y congruente, ¿no? Un objetivo lleva al otro, y lleva al otro, lleva al otro, ¿no? Y en resumen, pues los objetivos deben ser redactados haciendo referencia al objeto de estudio, deben estar relacionados directamente con la pregunta del planteamiento del problema, y los objetivos deben estar presentes en todo momento durante su investigación, sí, considerándolos. Ya finalizando y en resumen, esto sí es en resumen de todo lo que hemos visto esta noche en el planteamiento del problema, pues los objetivos y las preguntas de investigación
deben ser congruentes entre sí y deben ir en la misma dirección, no pueden ir en diferentes direcciones. Los objetivos establecen lo que pretendemos lograr con la investigación, las preguntas nos dicen qué respuestas queremos encontrar y la justificación nos indica por qué debemos realizar la investigación. Todo esto dentro de lo que sería el planteamiento del problema. ¿Está bien? Muy bien. Con esto yo estoy concluyendo y ahora sí podríamos pasar a lo que es la ronda de preguntas. Si estoy saliendo del modo presentación. Por favor, si alguien tuviera alguna consulta, pregunta, yo espero de que el material haya sido claro. Evidentemente no es algo que podemos nosotros lograr explicar. Es una forma muy concreta, muy precisa para abordar lo que es el planteamiento del problema y de hecho esto tiene un abordaje mucho más complejo, mucho más profundo, pero que en 1 hora y media de clase pues es un poco difícil, ¿no? Marcelo Rodríguez, adelante por favor. Marcelo. Hola. Sí, adelante por favor. Buenas noches. Sí, tenía una pequeña dificultad con el micrófono. Bueno, muchas gracias por su exposición, muy clara, licenciada. Yo quería preguntarle acerca de lo que es en este caso el planteamiento del problema, entendiendo que este es el corazón de la investigación, es uno de los más importantes elementos en la redacción de lo que es nuestra investigación. Yo generalmente tomo por referencia para la redacción de mis objetivos lo que es la taxonomía de Bloom, ¿verdad? Entonces, ¿sugiere usted utilizar la taxonomía? Porque esta taxonomía nos ordena y más bien nos indica según categorías, ¿verdad? ¿Qué tipo de verbos son los más adecuados según el enfoque o la línea de investigación que tenemos? Por un lado, ¿ya? Otra consulta que tengo, estimada licenciada, es referente a la redacción de los objetivos específicos que particularmente los estudiantes muchas veces encuentran problemas al momento de querer plantearlos y muchas veces lo que se les sugiere es que realicen, como usted decía, la misma línea desde lo que es la pregunta de investigación, va al título, a la redacción de nuestro objetivo. Se les sugiere también a los chicos realizar preguntas secundarias aparte de la pregunta general para que éstas puedan convertirse de esa manera en los objetivos específicos. ¿Es posible eso, licenciada? Sí, de hecho, ¿no? Cuando, desde mi experiencia, respondiendo desde la última pregunta, ¿no? Desde mi experiencia cuando estamos trabajando con los chicos de 4º semestre, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Me dicen, no puedo formular mis objetivos, es que no sé qué voy a hacer. Ya, bueno, hagamos el ejercicio. Tienes tu idea, empiezas a investigar, buscar la información, ¿no? Y ahora empieza a formularte preguntas. Y vamos a identificar solamente las preguntas que estén yendo hacia una misma dirección, ¿no? Y descartamos el resto. De esas mismas preguntas vamos a formular los objetivos y luego vamos a formular una pregunta genérica, ¿no? De ese banco de preguntas que realizan, ¿no? Y esa es una forma de trabajar con los chicos. Cuando no tienen mucha práctica, se les dificulta identificar los objetivos, ¿no? Y también buscamos un orden, evidentemente, ¿no? Y la taxonomía de Bloom, de hecho, sí es una muy buena herramienta para poder formular los objetivos y de hecho también existen niveles de investigación diferentes que nos van a permitir formular diferentes tipos de objetivos, ¿no? Entonces esos objetivos también van a estar directamente relacionados con eso. Entonces, ¿qué herramienta es la que nos conviene? Vamos a ver, ¿no? Y de hecho, todo está relacionado dentro del proceso de investigación, es por eso de que cada una de las etapas no va y por ahí solita, una viene casada con la otra y así vamos a retomar a la siguiente, la anterior también. ¿Por qué? Porque, a ver, cuando ya estamos formulando objetivos, de hecho ya estamos condicionando la metodología.
ya estamos indicando, a ver, si tengo yo este objetivo, estoy hablando de que voy a tener este tipo de investigación y voy a tener también este enfoque y puedo utilizar este método y voy a utilizar estas técnicas, estas herramientas. Están directamente relacionados. Esta primera etapa es crucial para desarrollar la investigación, porque si los objetivos estamos mal formulados, el planteamiento del problema no está bien delimitado, ¿qué se puede esperar de la metodología? ¿No? Entonces, es sumamente importante y ese ejercicio sí es muy bueno y recomendable trabajar con los chicos, indicándoles, ¿no? Ve, a ver, ¿qué objetivo tienes? Y para este objetivo, ¿tú qué metodología o primero, qué enfoque, qué tipo de investigación corresponde, qué métodos, qué técnicas, herramientas pretendes utilizar, ¿no? Entonces ya ellos mismos tienen noción mucho más claras, que a veces uno pretende inventarse, pero no es así, todo está ahí, tú mismo ya lo estás describiendo. Sí, licenciado Marcelo, ¿le he respondido? Sí, sí, licenciada, justamente es una gran preocupación mía al momento de recibir trabajos de los chicos, porque, bueno, básicamente ellos tienen muy buenas ideas, lo que les falta en sí es profundizar y más bien relacionar las variables de estudio a partir de lo que es la elección de un tema, ¿no? No, muchas veces no pueden realizar este hecho porque entendiendo lo que es la importancia de la variable, a veces no la diferencian. Usted sabe, entre lo cualitativo, lo cuantitativo, nuestras técnicas van a cambiar, nuestras técnicas se van a escoger de mejor manera y de manera además adecuada. Deben entender ellos lo muy importante que es entender el tipo de variable, el enfoque que se le está dando a la investigación para que de acuerdo a esto se siga una línea investigativa coherente y que tenga un resultado propositivo en nuestras áreas de estudio, ¿verdad? Gracias. Exacto. Sí, muy bien. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, ¿alguna otra consulta tal vez que tuvieran entre los presentes? Por ahí veo una manito levantada, déjenme ver. Adelante, por favor. Buenas noches, doctora Marinelli. Un gran favor. Quería, si me puede aclarar la situación de la necesidad de presentar, según el formato que tenemos de investigación para los perfiles de investigación, de presentar una justificación teórica, bueno, no precisamente la teórica, sino digamos legal, técnica, económica, en fin, para poder realizar los proyectos que tienen los estudiantes. O como decía, simplemente con tener una de ellas ya llegaría a ser suficiente para que se considere como aprobado, como bueno el perfil. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias, licenciada Karina. Bueno, de hecho, cuando se trabaja con los chicos, es por práctica que se les solicita que puedan diferenciar, ¿no? Así ellos tienen una noción mucho más clara al respecto. ¿Por qué? Porque a veces mezclan las ideas y no necesariamente tienen esa dirección que nosotros queremos que ellos, o esa claridad de importancia del trabajo como tal. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que a veces ponen por rellenar cosas, ¿no? Hay elementos que no vienen al caso. En cambio, si les decimos, identifique la justificación, si tiene una justificación técnica, perfecto, estará presente, o tal vez no, tal vez una justificación académica, tal vez va a tener una justificación social, tal vez una justificación económica, ¿no? Entonces ahí mismo ellos ya empiezan a pensar y repensar, ¿no? Y decir, sí, corresponde, ¿no? Pero en algunos casos no, ¿sí? Hay diferentes modos de poder presentar. Lo recomendable es hasta que ellos aprendan y hagan uso de las herramientas correctamente, que sí las diferencien. Ahora, si alguno de ellos plasma correctamente la justificación y tiene claridad al respecto, pues no hay tampoco inconveniente. Perfecto, sí, licenciada. muchas gracias. Está bien, Licen. Muy bien, no sé si alguien más tiene alguna consulta. Ya estamos, creo que estamos dentro del periodo, estamos a las 8:25 de la noche, yo estoy de la mañana. Si alguien más tuviera alguna consulta, alguna recomendación, algún comentario, tal vez.
No veo preguntas. Paola, entonces no sé si quieres ya cerrar, si no hay más consultas. Bueno, para quienes me conocen o me están conociendo recién, entonces pueden dirigirse a mi persona a través del Teams, como buscarme como Marinelli Bustamante o al correo institucional como mbustamanteg. Entonces yo estaré atendiendo sus consultas, sus preguntas de igual forma. Como bien decía ya Paola, pues estoy a cargo de lo que es el Departamento de Apoyo y Asesoramiento a Proyectos y pues vengo trabajando principalmente con los estudiantes, ¿no? En todo lo que es el desarrollo de sus proyectos. Principalmente trabajo con ellos en la etapa de la planificación, que es el perfil. Para mí es una de las etapas sumamente importantes, que de ahí desarrollan ellos, por supuesto, lo que es su investigación, ¿no? O sus proyectos como tal. Entonces, cualquier consulta siempre estoy disponible para poder colaborarles y pues nada, agradecerles a todos por la presencia, la asistencia, por supuesto, y pues será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.